Buenas noches, estimados telespectadores de todo el territorio nacional. Bienvenidos a este su programa Detrás de la Verdad de este jueves 11 de julio. Han pasado un poco más de 24 horas de aquel encuentro multipartidario. Un encuentro que después de muchos años ha logrado congregar, ha logrado reunir a los diferentes jefes políticos de los diferentes partidos políticos. Evo Morales fue el único jefe de partido que no firmó la Declaración por la Democracia. 24 horas después hay una serie de análisis respecto a si Evo Morales puede haber cometido uno de sus peores errores en esta lucha, en esta guerra titánica que tiene por ser reconocido por el Tribunal Supremo Electoral como jefe nacional del movimiento al socialismo. Un documento que lleva la firma de Carlos Mesa, que lleva la firma de Marinela Prada, que lleva la firma del representante de los demócratas, de Creemos, de todos los partidos políticos legalmente habilitados y legalmente reconocidos por el Tribunal Supremo Electoral. La pregunta es, ¿Evo se equivocó en ese su afán de tratar de salirse con la suya? Hemos invitado la noche de este jueves al expresidente Jorge Quiroga Ramírez, está con nosotros para hablar respecto a lo que ha significado el encuentro multipartidario de este miércoles, que ha determinado eliminar elecciones primarias y que ha develado además por la propia boca de Evo Morales que fue derrotado, ya que fueron 10 partidos políticos contra el ala evista que buscaba mantener las elecciones primarias. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Junior. Un gusto, como siempre, estar en Detrás de la Verdad. A ver, yo resumiría la reunión de ayer de la siguiente manera, Junior. Primero, que el Tribunal Electoral, que tiene algunos integrantes que levantan enormes dudas y sospechas, pero como institución ha recuperado centralidad y credibilidad, porque es imposible el pensar en otra instancia estatal o de la sociedad civil que pueda convocar al Ejecutivo, al Legislativo, a los partidos de gobierno, al MAS, a los dirigentes de oposición y a todas las siglas políticas representadas. Es imposible avisorar de que el vicepresidente de la República, del Estado Plurinacional, pueda hacer eso. No creo que la Iglesia podría hacer eso. Entonces destaco el papel en particular del doctor Hassan Teufel, a quien estaban haciendo renunciar unas 24 horas antes, y ha mostrado que ha tenido la capacidad de articular esta reunión. Primer elemento central. Segundo, se despeja el panorama electoral y el tema de siglas partidarias. Y tercero, el señor Evo Morales, que había hecho tanto lío para llegar a esta reunión, no pensó bien lo que estaba haciendo, cometió un error, pero garrafal, monumental, que es incomprensible. Desarrollo estos dos puntos, si me permites, Junior. Primero, panorama más o menos despejado. ¿En qué sentido? En que se ha dicho que las judiciales, que están en la Constitución, priman por encima de las primarias. Por el tiempo que resta hasta elecciones nacionales, se sabía que era difícil, y lo hemos hablado, hacer estos dos procesos. Las judiciales están en la Constitución, están por encima de las primarias, que son ley y que fueron un mecanismo de blanquear la violación del 21F de Evo Morales el 2019. Podemos agregar comentarios sobre eso más adelante. Pero ha quedado el panorama despejado en ese sentido, en que vienen judiciales. No va a haber las primarias, tiene que tratarse la ley, habrá las elecciones nacionales, el Congreso tiene una larga tarea en judiciales, en selección de Ministerio Público, en incorporar los datos del censo en la redistribución de escaños. Es una agenda ya de por sí complicada, pero se despeja el tema de que no existen las primarias, se deja eso de por lado. También para mí queda claro, y en la foto se lo ve, creo que hoy son 10, 11 siglas políticas, está claro que todas van a estar habilitadas para la elección, más allá de una pugna interna que tengan por un lado o por el otro. El reconocimiento de estar presentes en el órgano electoral junto a los poderes del Estado, el poder ejecutivo, el órgano electoral, claramente muestra de que va a existir 10 siglas habilitadas para los comicios nacionales y regionales. Tercer punto, Junior, lo de Evo Morales. Mire, este señor que tiene una obsesión y una fijación hoy, es decir, quiero tener el control del MAS, quiero ser reconocido como jefe del MAS para tener el manejo de la candidatura y yo prevalecer en inscribirme como presidente contra la Constitución, en contra de la opinión consultiva, violando absolutamente todo, pero esa era su terquedad, estaba obcecado en esa dirección. Incluso llegó a amenazar el día antes con bloqueos si no era invitado.
argumentando que no por estar en disputa la presidencia o la jefatura del MAS podían excluirlo de la reunión. Recordemos que el presidente Arce, unos días antes, en una entrevista, había dicho que el mandato de Morales había fenecido. No es poca cosa. Su rival interno, presidente de Bolivia, dijo: Evo ya no es el jefe. Entonces yo entendía la terquedad de Morales de estar presente en la reunión para ser reconocido por el órgano electoral, que es el que dirime esta disputa partidaria, como el que está en la jefatura. Y además, cuando veo que entran movimientos sociales que se supone que están apadrinados por el gobierno de Arce, de repente los petardos de ahí fuera en la Plaza Baroa lo confundieron al señor, porque van y firman un documento, y este señor, más allá del texto, lo que valía en este documento es el membrete de aquí arriba, órgano electoral plurinacional, reconocimiento de ese órgano, la firma de la ministra de la Presidencia, del líder de oposición don Carlos Mesa, del presidente de diputados, de los movimientos sociales que estaban allá presentes. ¿Qué tipo más tonto? Yo hubiera puesto la firma grande aquí al medio de Mesa y Marianela Prada, hubiera puesto Evo Morales, jefe nacional, así como está Pambol, con su sellito, mire, porque se debió llevar el sellito como Pambol y poner ahí la firma. Tanto embromar, tanto amenazar con bloqueos, y no pone la firma en un documento que le hubiera permitido salir y decir: aquí está, el órgano electoral me reconoce como jefe del MAS, los opositores, Mesa, demócratas me reconocen como jefe del MAS, la ministra de la Presidencia, el presidente de diputados, el presidente de senadores, los movimientos sociales me reconocen como jefe del MAS. Hombre, qué falta de reflejos, cómo no darse cuenta que tenía esa oportunidad, y ahora viene intentando corregir eso con conferencias de prensa. Centrémonos en lo que está diciendo. ¿Qué está diciendo este señor? ¿Cuál es el chantaje? Está diciendo que él es el jefe del MAS como sea, y va a sabotear o torpedear el tratamiento en el Congreso de las primarias cerradas, eliminarlas, y va a torpedear eso si es que no le reconocen el Congreso de la UCAeñe, o si no suspenden las medidas de congresos partidarios y le permiten seguir. En buen romance, lo que está diciendo es que va a chantajear en el Congreso con la bancada que tenga para sabotear la modificación del cronograma electoral y de las primarias, poniendo en riesgo la elección nacional si es que no le permiten legalizar un Congreso chuto o si no le permiten prorrogar un mandato. O sea que está como contrabandista de auto usado, diciendo: legalícenme el Congreso chuto como contrabandista de auto usado, o como los magistrados autoprorrogados, prorróguenme como jefe del MAS sin necesidad de hacer Congreso. Ese es el chantaje al que se ha visto reducido por el error enorme que ha cometido de no aprovechar de llevarse en membrete del órgano electoral plurinacional, con las firmas que se ve en pantalla, el reconocimiento fáctico de que es el jefe del MAS, por lo que tanto estaba lloriqueando. Es decir, ingeniero, usted tiene el documento allí, si Evo Morales firmaba el documento como tal, tácitamente era reconocido por el Tribunal Electoral, por la ministra de la Presidencia, por Carlos Mesa y por el resto como jefe de ese partido político. Y además, Junior, por todo lo que estás diciendo, por todos los sectores, incluyendo los presidentes de Cámara, imagínate, el Ejecutivo no será el presidente, pero la ministra de la Presidencia estaba allí en representación del presidente. Tendría el reconocimiento del Ejecutivo. Legislativo, los dos presidentes de Cámara. Cuando él se retira, lo retira Andrónico, que es un pobre títere de Evo Morales, ya no cabe duda, hace lo que Evo, lo meten, lo ponen, lo sacan, vámonos, y lo lleva como títere. Pero hubiera tenido, si se quedaba Morales, la firma de los presidentes de las dos cámaras, de todos los partidos políticos, del expresidente Carlos Mesa, de Zvonko Matković, que lo encaró con toda valentía, hubiera tenido la firma ahí al lado que lo reconocía, y además tenía el membrete del órgano electoral plurinacional. Y ojo, los movimientos sociales que él argumentaba que son los instrumentalizados por Arce y por el Poder Ejecutivo, estaban allí y podían, no sé si han firmado estos movimientos sociales, pero esos que se supone que le están disputando la jefatura del MAS con el señor Grover García, hubieran podido, yo hubiera exigido si fuera él que firmen. Para mí es un error que muestra la desesperación, es mala consejera. Él está desesperado, entró con una línea de chantaje, de decir: no hay tiempo para hacer primarias cerradas, hay que privilegiar las judiciales. Él mismo pide eso, pero sin embargo, algo que ya no se va a poder hacer, las primarias, chantajeo
con mantenerla sobre la mesa si es que no me dan legalización de mi Congreso chuto o prórroga de mi mandato de jefe del MAS. Ese es un burdo chantaje a la democracia lo que está haciendo. Y que le quede claro a Bolivia, a este señor no le preocupa la economía, no le preocupa que no hay dólares, no le preocupan las colas por diésel y gasolina, no le preocupa que los precios están disparados, no le preocupa nada del ciudadano boliviano. Lo único que le preocupa es su propia obsesión obcecada de en contra de la Constitución que él pidió que votemos, violando el 21F que él pidió que votemos, desconociendo la opinión consultiva de la OEA que señala que ya no puede ser candidato, de obcecadamente ser candidato por encima de todo, y está tan turulato y tan vacío que cometió ese gravísimo error el día de ayer. Ingeniero, ¿qué significa? Voy a mostrarles por qué Evo Morales salió de allí, se fue. Mire la foto, esa foto es absolutamente clara. Y bueno, y dijo que querían que me quede con la derecha golpista, dijo, ¿no? Y bueno, lo vimos salir con don Johnny Fernández a carcajadas con esa derecha golpista a la cual hace referencia. Evo Morales salió del Tribunal Supremo Electoral y bueno, una vez más amenazó. Pero esta vez, no sé si fue por el corto tiempo que hubo entre la conferencia y lo que sucedió, Evo dice que reconoce que perdió en el encuentro multipartidario. Dijo además que si se animan a eliminar las primarias, van a salir a las calles. A ver, vamos a escucharlo a Evo y luego le pregunto su opinión, ingeniero, por favor. Ciudadana, primarias abiertas. Y los demócratas, en base a Santa Cruz, también primarias. Nos ganaron, reconozco, respeto. Si quieren plazos, ningún problema que hayan plazos para renovar directivas, pero si hay ese plazo para renovar directivas, pues entonces haya primarias, ahí vamos a definir que va a ser nuestro candidato del MAS y PSP. O finalmente tienen la obligación de reconocer el Congreso de Lauqueñe. Repito nuevamente, el Congreso de Lauqueñe reconocido por las instancias del Tribunal Supremo Electoral, la parte legal. Bueno, soy sincero, en ese momento el presidente del Tribunal Supremo Electoral, saludo su amplitud de viabilizar, dijo mañana invita a nuestro delegado ante el Tribunal Supremo Electoral, al doctor Diego Jiménez, para resolver ese tema. ¿No? Si mañana resuelve este planteamiento que hicimos, quiero decirles, mañana personalmente estaré firmando este acuerdo. Si no, vamos a defender las primarias, si es posible, en las calles del Caminos, porque es importante hacer respetar las primarias cerradas en bien de la democracia interna de cada partido. ¿Cómo hay que entenderlo? Porque escucharlo a Evo Morales reconocer una derrota es bastante difícil, pero luego va a la amenaza, ¿no? O hacen lo que pido o me voy a las calles. Así es, y reconoce la derrota y se olvida consignar en esa derrota que estaba tan turulato que varios de los autogoles se los metió él mismo, incluyendo este que estábamos señalando acá de no haber firmado. A ver, ¿cuál es la obsesión del señor? Ser candidato en contra de la Constitución y de la opinión consultiva de la Corte de San José. ¿Qué necesita para eso? El control del instrumento partidario del MAS. ¿Cómo consigue el control de ese instrumento? Él está diciendo, vía primarias cerradas, donde en lugar de que los votantes escojan al candidato, el candidato escoge a sus votantes, vale decir, solo van a votar los cocaleros, los masistas, los que él diga. Es decir, es totalmente antidemocrático. En democracia, los votantes eligen los candidatos y no el candidato elige sus votantes. Eso es lo que está diciendo con primarias cerradas. De esa forma controla el instrumento para garantizarse la candidatura inconstitucional en contra de la opinión consultiva. Y es tan burdo que el chantaje lo hace explícito. Dice, o me dan, yo voy a buscar esto. Si quieren que yo suelte esto, reconozcan el Congreso chuto de Lauqueñe, legalicen mi Congreso chuto, para yo quedarme como jefe del MAS e imponer mi candidatura, o suspendan los plazos de los congresos partidarios y todas las acciones que se deben hacer a fin de prorrogarlo en el mandato, porque su mandato expiró. Entonces él quiere
o que de forma chuta le legalicen su Congreso de la OCAEñe, o que le prorroguen su mandato mientras se opone a las prórrogas de los jueces, que nos oponemos los demócratas. A él le molesta que se prorroguen jueces cuando hacen fallos en contra de él, pero no le molestaba que se prorroguen o que estén en el tribunal cuando le permitían violar el 21F. Es absolutamente a conveniencia. Y lo que está diciendo ahora, la prórroga no le molesta, que el Tribunal Electoral lo prorrogue a él o le legalice el Congreso chuto. De lo contrario, va a usar el discurso de las primarias para agitar el país, para bloquear, para convulsionar. Ese es el chantaje burdo que está haciendo. Y en esa línea, reitero lo que te decía Junior, el reconocimiento fáctico de que era jefe del MAS lo hubiera obtenido si se paraba en la foto detrás del señor Hassan Teufel, el presidente Hassan Teufel, al lado de la... si hubiera sido él, me hubiera parado al lado de la ministra de la Presidencia o del presidente de la Cámara de Diputados y de don Carlos Mesa también, ahí en el medio, a decir, ahí está, en membrete estoy reconocido con testigos, tengo testigos del reconocimiento de mi jefatura. Eso hubiera sido el impacto político que hubiera obtenido. Ahora claramente lo que está es que está chantajeando. Él no conoce otra forma de lograr las cosas, no con una acción inteligente como la que estamos hablando, sino con bloqueos, con violencia, con imponer su capricho. O me dan o hacen lo que me da la gana, o yo voy a bloquear el país para ser candidato. Y recordemos, por favor, el discurso que las primarias son democracia, como estaban concebidas y como se hicieron en el 2019, no son para nada democráticas. Son tan democráticas como escoger reina de comparsa en carnaval. Es una sola. Así fue el 2019. Se erogaron billones de bolivianos para hacer coronaciones, no elecciones en primarias. Recordemos, este señor Morales piensa que somos amnésicos. El 2019, ¿cuál era su obsesión? A fines del 2018, blanquear la violación del 21F. 2016, Bolivia dijo que no. Él dijo que la reelección indefinida y ser tirano era un derecho humano. Con Héctor Arce instrumentaliza al Poder Judicial, que ahí sí le gustaba que violen la Constitución, para pretender que la reelección humana, la reelección indefinida, era un derecho humano interamericano por encima de la Constitución y en contra de lo que había votado el pueblo boliviano. Eso fue lo que generó un repudio nacional e internacional brutal. ¿Qué hizo el señor Morales para no llegar el 2019 a inscribir su candidatura presidencial y ser cuestionado? Porque si le inscribía para las elecciones de octubre de 2019, lo hubieran cuestionado, estás violando el 21F. Se inventó la ley de las primarias, cerradas, coronaciones, no elecciones, donde él era el único candidato del MAS. Carlos Mesa era el único candidato de Comunidad Ciudadana, Óscar Ortiz el único candidato de Demócratas. Eso no fue democracia interna, como él viene proclamando ahora. Fue para blanquear, recordemos, pueblo de Bolivia. Lo que hizo con las primarias 2019 y la ley que está vigente fue para blanquear la violación del voto que emitimos los bolivianos el 21F 2016, diciendo no más reelecciones Evo Morales. Tema que hoy, argumentalmente, desde el punto de vista jurídico, ha sido demostrado cuando el año 2021, cuando ya pasó todo esto, por el trabajo de años que hicimos, conseguimos que la Corte Interamericana, gracias presidente Iván Duque de Colombia, señale en la opinión consultiva 2821, que se hace pública en agosto de ese año 21, dice que la reelección indefinida no es un derecho humano, poniéndole sello y confirmando que Evo Morales violó la Constitución el 2019. Y parte de esa violación y esa manipulación grotesca y aberrante fue el tema de las primarias. Y así como instrumentalizó eso para violar la Constitución, cuando tenía solo 2 mandatos, consiguió un tercero violando la Constitución, buscó un cuarto violando el 21F y haciendo fraude. ¿Cree que nos hemos olvidado de eso? Así llegamos a este lío. Para eso fueron esas primarias cerradas. Y ahora, eso que le sirvió el 2019 para violar el 21F, ¿lo quiere usar Junior para tener el control y garantizarse la candidatura y otra vez decir, tengo derecho a ser candidato, cuando él sabe que la Constitución y la opinión consultiva no se lo permiten? Y en esa desesperación está tan ensimismado que entró con esa línea de voy a chantajear, de seguir con las primarias cerradas que usé el 2019 para violar el 21F, ahora las voy a usar para tener control del MAS, imponer mi candidatura. Y si no me dan mi capricho, voy a bloquear las calles, y mi capricho es o que me reconozcan que soy jefe prorrogado del MAS o que me legalicen un Congreso chuto. Así de burdo y grotesco, reitero, es lo que está haciendo el señor Morales, de chantajear al pueblo boliviano.
Por eso cuando te diga que le preocupan los dólares, hazle recuerdo, los dólares se los farreó él del Banco Central. Del 2014 para adelante se fueron 20.000 millones, 12.000 millones se llevó él, 8.000 millones su pupilo Luis Arce, a quien él puso de presidente. De los 60.000 millones de dólares que entraron del gas, que les dejamos los campos, los gasoductos, la ley del IDH, el gasoducto Yacuiba-Río Grande, todo eso les dejamos. Esos 60.000 millones, más de 50.000, se fueron con Evo presidente, Arce ministro. 10.000 se fueron con Arce presidente, impuesto por el dedazo del jefazo. Él quiere que olvidemos todo eso y está claro que lo único que le interesa a este señor es mezquinamente mi propio interés, mi candidatura. Y si no me dan mi capricho, órgano electoral, voy a bloquear las calles. Hombre, que te pasaste de turulatamente aturdido estabas allá. Si hubieras tenido 2 dedos de frente, hubieras pensado, hubieras dicho, caramba, membrete, firmas. Aquí está ejecutivo, legislativo, órgano electoral. Ponga su firma como jefe del MAS y no sea tan tonto. Ingeniero, ¿usted está de acuerdo con eliminar las primarias? Le voy a mostrar este documento porque acaban de enviar desde el Tribunal Supremo Electoral al Poder Legislativo el proyecto de ley, artículo único, dice, se elimina las elecciones primarias para las elecciones 2025. ¿Usted está de acuerdo con la eliminación? ¿Usted está de acuerdo con este acuerdo político? Evo Morales no va a poner sus votos, pero si Mesa cumple su palabra, si Camacho cumple su palabra y si Arce cumple su palabra, los votos serían suficientes para aprobar esta ley que deje sin efecto las primarias, y allí Evo Morales empieza con sus problemas en el afán de buscar, digamos, legitimar una candidatura que por una sentencia constitucional no está posibilitado. Yo, Junior, creo en las primarias. Primarias sí, pero no así, no como he explicado. Esas primarias de coronación cerrada que se inventó el 2019, Evo Morales, para poder decirle a Bolivia, yo al inscribirme en mi coronación dentro del MAS, y al inscribirse Carlos Mesa por acá, Óscar Ortiz por más allá y otros candidatos, están legalizando mi violación del 21F. Ese fue su argumento, para no tener que enfrentar ese momento de incertidumbre jurídica al tiempo de inscribir su candidatura presidencial. Para ese uso aberrante fueron las primarias cerradas, que no son primarias, son coronaciones dentro del partido. Eso es lo que dice la ley. Con ese instrumento que él usó para violar el 21F y lograr que le blanqueen el desconocimiento de la Constitución y de lo que hoy es la opinión consultiva de la Corte Interamericana, hoy día quiere volver a chantajear a Bolivia. Primarias internas de coaliciones, varios partidos, con gente con la mayor apertura, votando entre varias opciones, yo creo en eso, lo he visto en varios países, funciona con mucha efectividad en varios países. Pero coronaciones cerradas para que Evo Morales viole el 21F o para que chantajee al país, eso no sirve para nada. Y hoy, evidentemente, Junior, hay una decisión: o era elecciones primarias, que no son primarias, coronaciones fraudulentas instrumentalizadas por Evo Morales, o judiciales. Si me das a escoger, claro, tiene que haber judiciales, están por encima porque están en la Constitución. Ahora veremos lo que sucede. Ese proyecto ha sido enviado, es muy sencillo, se abroga el tema de las primarias y veremos cómo va la votación en el Congreso. No sé cómo anda la correlación de fuerzas. A ver, a la gente aquí hagamos un poco de los números. ¿Cómo se eligió cuando empezó este Congreso a funcionar a fines del 2020? Eran 70 de oposición y 96 del movimiento al socialismo. Los 96 del movimiento al socialismo se han dividido entre arcistas y evistas. Hoy día ya no sé, más o menos, si tuviera que adivinar, diría que están 56 evistas, con la Cámara de Senadores manejada por Evo Morales, y 40 arcistas. Pero de los 70 opositores ya hay unos 15, no sé cuántos, que han abandonado las filas de oposición y han entrado al arcismo a través de del trabajo que están haciendo con el alcalde de Cochabamba, pero están trabajando para Arce. Entonces, si voy sumando todo eso, parecería que la correlación de fuerzas es 55, 56 más o menos en el Congreso, entre arcistas, evistas y opositores. Arcistas con los alquilados que tienen producto de ese transfugio que se ha instrumentalizado. ¿Cómo saldrá? Se verá, pero evidentemente hay un tema adicional en todo esto, Junior, que Evo Morales en su capacidad de chantaje va más allá de los números, porque tiene el control, su títere es Andrónico,
y maneja la presidencia de la Cámara de Senadores. Y tú sabes perfectamente que el presidente de una Cámara tiene la potestad de fijar la agenda, de poner la ley. Imagínate que esta ley que ha mandado el Tribunal Electoral se apruebe en diputados. Debería ser sencillo. Pasa a senadores, la va a agendar Andrónico Rodríguez, le van a hacer recursos, van a hacer maniobras, van a buscar conseguir gente. Puede entrar a un manoseo. Esa es la posibilidad de chantaje que tiene Evo Morales, es la amenaza de embromar más la economía que él ya destruyó y saqueó con más bloqueos por imponer su capricho o manipulando la presidencia de la Cámara de Senadores. Veremos cómo se comporta el Congreso en esa discusión y va a ser interesante ver si el señor Andrónico Rodríguez, como presidente del Senado, va a ser un mero instrumento que a control remoto desde el Chapare, cuando Morales aprieta un botón, el señor salta y hace lo que le dicen, o si va a cumplir la palabra de lo que está escrito. Ya se ha visto en el Congreso cuando se firmaban documentos, después no se cumplían en las elecciones judiciales. Esperemos que esta vez cumplan. ¿Por qué? Porque le da certidumbre y tranquilidad al país respecto a lo central, que tiene que haber elecciones nacionales hacia fines del 2025. Y si uno de allá va retrocediendo hasta acá, claramente, digamos agosto, septiembre de 2025, a más tardar elección nacional, si uno va retrocediendo en el tiempo que resta hasta que se convoque la elección nacional, que se abra el padrón, que se inscriba la gente, no encajan dos elecciones, judiciales y primarias. Entonces será también claro desde el punto de vista de Evo Morales, y le hago este desafío. Él se llena la boca hablando de la importancia de las elecciones judiciales. Hasta hizo bloqueos por las elecciones judiciales. Ahora va a hacer bloqueos para que haya primarias y no judiciales. Entendamos el contrasentido de lo que estoy diciendo. El señor Morales dice que le preocupa a la gente, que le preocupa la justicia. Hizo antes de Carnaval hasta bloqueos por el tema de las elecciones judiciales. Ahora está diciendo que va a hacer bloqueos para imponer su candidatura con este chantaje de las coronaciones disfrazadas de primarias partidarias por encima de las judiciales por las que bloqueó. Entonces, a ese nivel de paroxismo e inconsistencia vamos a llegar, que el señor Evo Morales en febrero, antes de Carnaval, bloqueaba por las judiciales y que ahora nos está diciendo que camino al 6 de agosto va a bloquear para imponer las primarias como chantaje de coronación, para él controlar el MAS por encima de las judiciales, que se ponga de acuerdo consigo mismo. Ahora, si usted me presta el documento, ingeniero, ahí está aquí la firma, deme el documento, por favor, allí, el que tiene en el control central. Andrónico Rodríguez se quedó y parece que no se dio cuenta. Fíjese usted, al lado del sello de la señora Nina está la firma de Andrónico, hay una A, y por favor, Dargue, la cámara, ¿está la firma de Andrónico Rodríguez en el documento? Arriba a la derecha, sí, al lado del panbol. Exactamente. Esa es la... Habrá que hacer un grafológico, entonces. Interesante dato. Yo pensé que se había retirado. Bueno, no lo vi en las fotos. Firmó, pero estuvo en la foto, ¿no? Ajá, interesante. Entonces, perdón, yo había que cumplir su palabra. Bueno, si ha puesto la firma, entonces tengo que ajustar lo que he dicho. Yo pensaba que se había retirado con Morales, no lo vi en la foto, lo vi retirarse con Morales, pero nunca he visto su firma, nunca me ha pasado un autógrafo, pero tengo que creer lo que estás diciendo. Claramente se ve acá una A, allá entre los dos sellos de Panbol, el que se olvidó llevar Evo Morales está ahí, los dos, y se ve la... Claro, si él ha suscrito, entonces lo que he dicho respecto a... Claro, pero ¿qué va a hacer? La posibilidad de que Evo Morales le diga que no agende, ¿no? Por eso, se verá, ahí va a tener que el señor Andrónico, si está, y tengo que dar fe de lo que estás diciendo, que es su firma, va a tener que escoger entre el valor de su firma como presidente del Senado, esto no es autógrafo en la calle, el valor de su firma como presidente del Senado, con membrete del órgano electoral, con todos los poderes del Estado y con todos los partidos políticos, ¿qué vale más, su firma o la instrucción de su jefazo y el dedazo que le manden del Chapare? Tendrá que decidir si quiere tener futuro político. Exactamente. Ahora, ingeniero, le voy a mostrar un video porque no fue definitivamente su mejor día este pasado miércoles, el de Evo Morales. Zvonko Makovic le dijo mirándole a la cara, ¿no? Y mirándole a la cara es mirándole a la cara, no mirándole a la cámara, por si acaso, ¿no? Me parece que a don Evo Morales no le han dicho qué significa mirarle a la cara, ¿no? Zvonko le dijo, señor Morales, le digo mirándole a la cara. He esperado 14 años, dijo, para estar frente a mi carcelero, aquel hombre que me quitó mi libertad, mi familia, mi hijo, y bueno, le dijo de todo. A ver, vamos a escucharlo y le pregunto luego su opinión, ingeniero.
primera vez que tengo a mi carcelero enfrente. Usted, señor Morales, y le voy a decir señor Morales porque quiero mantener un nivel que nos exige el pueblo boliviano. Usted me robó 10 años de vida, usted me robó a mi familia y usted me robó a mi hijo. Y lamentablemente seguimos en ese mismo camino. Seguimos con instituciones que han sido... ¿Cuál es su opinión, ingeniero? Le dijo, han tenido que pasar 14 años y se lo dijo mirándolo a la cara. Conmovedoras, certeras y muy de enorme dignidad lo de Zvonko Matković. Yo siempre he admirado lo que ha sido Zvonko Matković. Para ser absolutamente sincero, conozco a sus padres de hace mucho tiempo. Su madre estaba un poco más, unos años más que yo en el colegio en Santa Cruz. Su padre ha trabajado conmigo, Zvonko Matković padre, son muy buenos amigos, lo cual siempre, por eso le tenía un cariño especial. Pero creo que esto va más allá del cariño personal o familiar que uno pueda tener. Yo vi cómo sufrió Zvonko Matković porque nunca se quebró. Y yo entiendo que hay gente que se quiebra y no los critico. Entiendo que hay gente que se asusta y se escapa. No comparto, pero no critico. Está bien. Cada uno es libre de hacer sus cosas. Enfrentar a una tiranía, a una dictadura, es duro. Hay que tomar riesgos, uno vive con juicios, lo he experimentado, pero nunca he pasado por el viacrucis que ha pasado Zvonko Matković, que a diferencia de otros que firmaban cualquier cosa para salir libres, o que se entregaban, o que vendían a otros, él con toda dignidad enfrentó todos los procesos, estuvo preso en La Paz, estuvo preso en Santa Cruz, enfrentó todos los juicios. Era muy joven cuando empezó todo esto, sigue siendo joven, pero le pasaron muchos años de su vida. Yo recuerdo que en algún momento cuando llegaba el Papa Francisco, su hijo Milan hizo una carta conmovedora, tan conmovedora como la intervención de Zvonko el día de ayer al Papa, que tocó corazones y que llevó a que haya interés internacional. E incluso hablé con gente de canales internacionales para que pueda entrar la entonces esposa de Zvonko Matković y que puedan interesarse de su hijo, Milan, porque mandó una carta muy, muy bonita. Y cuando Zvonko dice, me quitaron años de mi hijo, es verdad. Hay dos formas de perder el tiempo de padre con un hijo. Que un criminal te secuestre al hijo durante años, Dios salve a todos de eso, o que el gobierno secuestre al padre y lo lleve lejos de su hijo, que es lo que sucedió con Zvonko. Y que yo sé que esta reunión podía ser de otros temas, pero comprendo perfectamente que tiene la valentía y el coraje para cuando tú tienes la primera oportunidad en la vida, mirar a los ojos al señor Morales. No lo han filmado, estoy seguro que bajó la cara de vergüenza, porque es cobarde, lo conozco a Evo Morales, es un cobarde sin límite, no aguantaría mirar a Leopoldo Fernández, ni él ni Quintana, no aguanta la mirada de Zvonko Matković por todo lo que le ha hecho. Y hoy día lo he escuchado a Morales en una conferencia balbuceando estupideces. No seas sinvergüenza, Evo Morales, balbuceando que la integridad de la patria, que la unidad... Falso, lo único que pasó en el Hotel Las Américas, certificado por la OEA. Sé que tienes pesadillas con la OEA, porque a pedido tuyo hicieron la auditoría que demostró el fraude. La Corte Interamericana, a pedido mío, mostró en la opinión consultiva que no tenías derecho a ser reelecto. Y la Comisión Interamericana, que está llena de tus amigotes, con el tiempo, después de haberte protegido por años, tuvieron que finalmente reconocer la verdad en ese informe internacional, que dice que en el Hotel Las Américas lo que hubo fue una ejecución extrajudicial ordenada por Evo Morales, parado en Valencia, Carabobo, el año 2009, flanqueado por Hugo Chávez y por Raúl Castro. Y para tapar la ejecución extrajudicial que hoy está certificada por la Comisión Interamericana, desató toda esa cacería persecutoria, todo ese falso discurso de que Zvonko pedía independencia. Mentiroso, no seas indigno, Evo Morales. ¿Cómo un hombre que te está diciendo eso en la cara vas a venir a inventarle mentiras de cosas que nunca dijo? Lo metiste preso a él y a mucha gente y perseguiste a otros para justificar y tapar la ejecución extrajudicial que hiciste en el Hotel Las Américas. Y ayer has visto lo que es el principio de lo que va a ser la justicia. Te va a llegar la justicia internacional. Evo Morales sabe, y muchos que conocemos este caso sabemos, que su pesadilla principal, más que Zvonko, más que todos, es la familia Dwyer. Porque es un señor irlandés, un país influyente de Europa, fue ejecutado a sangre fría, tienen las autopsias en Irlanda,
Todo eso va a llegar a la justicia internacional. Cuando salga del sistema interamericano, va a llegar al sistema europeo. Algún día Sbonco, por ese sufrimiento que Evo Morales le ha infligido, va a ganar un resarcimiento en el sistema interamericano, que no va a servir para compensar lo que con tanto dolor, con tanta dignidad y de forma tan sentida y conmovedora decía ayer, que le ha robado algo que es irrecuperable, años de su vida y los primeros años de su hijo Milan. Ingeniero, le voy a mostrar una imagen que ha dado que hablar durante los primeros días de esta semana. Deme la imagen, por favor. Branko Marinkovic anuncia su candidatura a la presidencia. Hay críticas, muchos los cuestionan. El sello, por favor, porque ha anunciado su candidatura en un encuentro libertario en Brasil. Estaba Javier Milei, estaba Jair Bolsonaro. Bueno, salió Morales y dijo, ¿qué hacen proclamando a un candidato boliviano en el exterior? ¿Cuál es su opinión respecto al anuncio de ir a buscar la silla presidencial por parte de Branko? Mire, yo, Junior, voy a seguir fiel a lo que he venido haciendo en todos los programas. En todos me piden comentarios sobre, creo que ya son 15, 20 personas que anuncian que quieren candidatear a la presidencia. Yo me reservo los comentarios porque es justamente lo que no quiero entrar, en empezar a decir quién es bueno o malo y dejar de hablar de qué se debe hacer. A la gente le vengo diciendo, y en tus programas con tu apertura y en tantos otros, se me permite hablar de que vamos a recibir el 2025 una Bolivia absolutamente quebrada, saqueada, destrozada y pulverizada, como nunca antes. La economía absolutamente saqueada, el MAS se farreó el gas, se quemaron todas las reservas, no hay dólares, hay que hacer un programa de salvataje macroeconómico, de cerrar el boquete fiscal, de paliar el problema de balanza de pagos que tenemos. Tenemos que también, junto con eso, resucitar el gas. No hay industrialización, no hay litio, no hay mutum, no hay gas para las amas de casa, no hay gas para el GNB de los vehículos de transporte público. No hay futuro si no hacemos una resurrección del gas con un programa de reforma masivo que atraiga la inversión. Tenemos que proyectar el litio, haciendo de Bolivia la capital mundial de baterías de litio. Y tenemos que trabajar con el mundo entero. El mundo está preocupado porque la batería de litio que está dentro del celular, que está dentro de mi tableta, que hay millones, yo tengo 9 en mi mochila con relojes y audífonos y demás, no tengo auto todavía, esas baterías de litio son el futuro de Bolivia. La transformación del occidente boliviano viene a través de la manufactura de baterías de litio, de los centros de inteligencia artificial. Hay un enorme futuro para el país, junto con la modernización del agro, junto con la reconstrucción institucional y todo lo que debemos hacer como país. Yo voy a seguir hablando de qué debemos hacer y ya llegará una fase, veremos si llegamos a la fase. Hoy se sabe, yo diría, la gente puede tranquilizarse. Tú sabes que la gente estaba inquieta, Junior, porque parecía que había primarias en septiembre, en octubre, ¿no es cierto? En noviembre. Y eso seguramente agita algunas hormonas y la gente, yo veía un montón de gente levantando la mano. Bueno, tranquilidad. Todo indica que hoy lo que va a haber es judiciales antes que primarias cerradas, que son coronaciones. Hay un número de siglas y me parece que en este momento decisivo de la historia nacional, donde el próximo gobierno tiene la responsabilidad de abrir el tercer siglo de vida republicana con independencia y con libertad, tenemos misiones históricas: salvar la macroeconomía, resucitar el gas, proyectar el litio, fortalecer la agroindustria y potenciarla para no quedarnos rezagados de Paraguay, acabar con el narcotráfico, de Evo Morales en el Chapare y la cocaína, recuperar las instituciones, acabar con la corrupción. Hay una agenda larga, yo vengo hablando sobre todo esto. Y en esa materia, mi principal preocupación es que hay que focalizarse en jamás permitir que Evo Morales juegue con la amnesia popular como está haciendo. Si uno lo escuchaba ayer y hoy, o lo escucha los domingos en su radio del Chapare, parecería de que él fuera un candidato que está llegando de afuera. Habla de que le preocupa que falte el gas, que yo dejé el Ministerio de Energía para buscar exportar electricidad, para hacer eso. No, te farreaste el gas, Evo Morales. Llegaron 60.000 millones de dólares del gas que te dejamos nosotros, de los gasoductos a la Argentina y Brasil que te dejamos nosotros, del gasoducto Yacuiba a Río Grande que te dejamos. Te farreaste 50.000 de los 60.000 millones de dólares, 12.000 de los 20.000 de reservas, de la deuda externa 11.000 de los 13.000, de los 120.000 entre AFPs, gestoras, deuda externa, gas, reservas, de los 120.000, 70% tú de presidente con Arce como cajero, Evo Morales, y el resto, el señor Arce,
impuesto por tu dedazo del jefazo. Ingeniero, una de mis últimas preguntas. No le abra el Zoom, Dari, simplemente acompáñenlo al ingeniero, por favor. Ingeniero, ¿golpe o autogolpe? ¿Qué fue lo que pasó la tarde del miércoles 26 de junio, según su análisis? Una chapuza, una opereta, que muestra una de dos cosas. O es un gobierno tan profundamente débil que ha perdido el control de la institucionalidad al punto tal de que un señor como Zúñiga, con 2 tanquetas, hace un paseíto por la Plaza Murillo y después sale el gobierno a avisarnos y anunciar de que esto venía desde el mes de mayo, que había información. ¿Por qué no hicieron algo? ¿Cómo es posible que estamentos militares con 2 tanquetas hagan esta opereta, esta chapuza que se ve en la Plaza Murillo? Ahora, si fue hecha por gente que fue designada por el gobierno, es un gobierno que perdió el control de la gente que designó. El señor Zúñiga era, según he leído, el alumno número 48 de 60 y tantos, fue acusado e investigado por desfalcos del bono Juancito Pinto, Dios mío, del dinero de los niños, que hubiera tomado esos recursos. Nunca fue dado de baja. Evo Morales lo siguió promocionando y lo siguió apoyando y socapando, y después llegó Arce, hizo lo mismo con el señor Zúñiga. Entonces, si esta opereta o chapuza fue de estos señores y el gobierno no sabía lo que estaban haciendo, es un gobierno mucho más inepto de lo que pensábamos, que ha perdido el control del manejo de los estamentos militares, como ha destrozado todo el resto de la institucionalidad nacional en el país. O si fue algo inducido para subir, como dijo el señor Zúñiga, para que el señor Arce busque parar las protestas, como fuese, esta chapuza, esta opereta, esta pantomima, le hace un daño enorme al gobierno, porque la gente es sabia. Cuando se veían estas imágenes de allá, ese día, con 2 tanquetas, dicho sea de paso, entrando a la parte del Palacio Antiguo, donde no hay nadie, es vacío, no es ahí que está el poder, y después salen declaraciones del presidente Arce y del ministro diciendo de que pensaban que con eso el MAS se iba a unir. Entonces, si la opereta y chapuza fue para unir el MAS, no les ha servido. Si fue para distraer a la gente de la crisis económica, no les sirvió, porque la sabiduría popular ese día se expresó. Cuando hay un ataque a la democracia, ¿dónde se congrega el pueblo? En el Congreso, en la Plaza Murillo. ¿Dónde se fue la gente ese día cuando vio esas imágenes? Al mercado a buscar productos, a las estaciones de servicio a buscar combustible y a los cajeros a buscar dinero, porque esa es la angustia de la gente. Que un día hay diésel, que otro día no hay diésel, que hay colas para gasolina, que el dólar se dispara, que ya pasa de 10, que ese día pasa de 10, que sigue, que no hay para el importador, no hay para el gremialista, no hay para el farmacéutico. El país está en ascuas y en zozobra. Y esta opereta o chapuza, sea por inaptitud gubernamental de estos payasos de Zúñiga y demás, o sea por complicidad y autooperada por el gobierno, hace daño a la economía, que es lo que sucedió. ¿Y qué te ha mostrado la controversia que se arma ahora, Junior? De que a este gobierno no le creen nada. El señor Lula no es santo de mi devoción, hizo el lavallato que llenó de corrupción a la región, me parece abominable lo que hizo. Algún día debería pedir disculpas a los países donde nos exportó su producción, incluyendo la carretera del Tipnis, con el doble de precio, destrozando un parque nacional, afectando comunidad indígena, extendiendo el territorio de cultivos de coca del Chapare para hacer cocaína. Ese daño lo hizo Lula, no es santo de mi devoción. Pero el otro día cuando vino le dijo a Arce, hay que recuperar estabilidad fiscal, estabilidad económica, estabilidad jurídica, hay que tener previsibilidad, hay que tener confiabilidad. Temas elementales de manual, pero ¿qué muestran? Que ni el mejor amigo del presidente Arce puede venir a destacar lo que está haciendo, más bien viene a indicar algo que los bolivianos sabemos. Arce ha perdido la estabilidad económica. Hace tiempo que se ha perdido la estabilidad jurídica, no hay reglas confiables ni para el que invierte, ni para el que exporta, ni para el que comercia, ni para el que produce, ni para absolutamente nadie. La parte social está sujeta absolutamente a toda clase de manipulación. Y no existe confiabilidad, porque el gobierno no dice cuánto del oro que había vendió y si vendió más de lo legalmente autorizado. El gobierno no publica los boletines semanales del Banco Central para mostrar cuánto es el tamaño del crédito del Banco Central al sector público, donde sigue la gastadera de plata. No informan hasta ahora si el déficit fiscal del año pasado
Es 11%, jueguen a la adivinanza, dice el ministro de Hacienda. No nos dan el informe del déficit fiscal del año 2023 y estamos ya en julio de 2024. Esconden el informe del Fondo Monetario que se trató en el directorio el 22 de marzo. Los países vecinos y sus gobiernos tienen la radiografía económica y del sector financiero de Bolivia y aquí no la tenemos porque el gobierno la esconde. Un gobierno que esconde, que manipula, que miente, no tiene credibilidad. Y cuando pasan estas cosas, la falta de credibilidad se traslada a esto. Y si no me creen que no la tienen, escúchenlo al señor Lula, el lavallatero, que vino a decir que en Bolivia no hay estabilidad fiscal, no hay estabilidad jurídica, no hay estabilidad social, no hay confiabilidad ni previsibilidad. Ya no digan que es Tuto Quiroga el que viene diciendo eso hace años. Llegó su amiguito Lula a decir exactamente lo que todos los bolivianos sabemos que existe. Un gobierno que ha saqueado la patria, sin clemencia ni misericordia, al que nadie le cree absolutamente nada, pero la gente sabe que va a haber meses todavía de angustia, de dificultad, pero que el futuro va a ser bueno porque tendremos la oportunidad de, con el voto en las urnas y no con chapuzas de tanquetas en la Plaza Murillo, reemplazar a este gobierno de Evo Arce, que juntos como Junta han destrozado la patria estos 20 años. Gracias, ingeniero. Le agradecemos gentilmente por haber atendido nuestra invitación. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a una pausa y ya regresamos. No se vaya.